Matías, sí, termina el año legislativo en la provincia. A ver, con un sabor amargo, entiendo, para el gobernador, porque no se le aprobó, no se le acompañó el presupuesto. Sí, a ver, yo creo que un sabor amargo, la verdad, para todos. No está bueno que la provincia no tenga un presupuesto. Máximo que es por segundo año consecutivo que no lo tiene. Cuando el propio gobernador había decidido. Digo esto para diferenciarlo de lo que sucede a nivel nacional. A nivel nacional el presidente decidió nuevamente no tener presupuesto. Una decisión unilateral. Lo cual implica que el presidente tenga absoluta discrecionalidad en el gasto. Un presupuesto 2025, que en realidad es un prorrogado del 2024, que es prorrogado del 2023, le da absoluta discrecionalidad. Y ya sabemos lo que ha sucedido cuando el presidente ha tenido discrecionalidad, ha desfinanciado las universidades públicas, ha desfinanciado toda la obra pública en general, nosotros lo vemos también con obras en el territorio. Entonces me parece que es muy malo no tener presupuesto. Pero en el caso de la provincia, en el caso de la provincia, el gobernador decidió... Pedía autorización para endeudarse. No, bueno, pero a ver, digo, también hay que entender tres cuestiones. Había un presupuesto de la provincia de Buenos Aires en el cual, en el caso personal mío y de nuestro bloque, no compartíamos muchas de las prioridades que se establecen. Digo, no es un presupuesto que elaboramos nosotros. Pero la diferencia entre tener un presupuesto y no tenerlo es tan grande que uno tiene que acompañarlo, porque si no lo que sucede es que el gobernador termina teniendo discrecionalidad en cómo llevar adelante ese gasto, porque... Y en esto se perjudican a su vez los propios municipios, que por un lado tienen menos fondos, por otro lado están atados a la discrecionalidad del gobernador, por otro lado desconocen absolutamente cuáles van a ser las partidas que van a tener la posibilidad de gastar. El presupuesto que elevó el gobernador tenía, además de lo que es el presupuesto en sí mismo, tenía dos componentes. Uno, el que vos te referías, que tenía que ver con un endeudamiento. Sí, importante. No era tan importante, era menos del 4%, pero a su vez es muchísimo menos que el endeudamiento que se había votado el año pasado para el año 2024, que nuestro bloque no acompañó porque sí, ese era un endeudamiento enorme. Este endeudamiento exclusivamente tenía que ver con pagar la deuda asumida en el gobierno de Vidal, digamos, pagar los vencimientos de deuda. Era de algo menos de 1.500 millones de dólares, que son los vencimientos, y después algunas letras puntuales. El endeudamiento no era tan importante, de todas maneras me parece que teníamos que discutirlo, lo que era ese endeudamiento. Y por otro lado, en la ley impositiva y fiscal sí nosotros planteábamos una serie de modificaciones que tenían que ver con evitar un artículo que era el 163, que le daba facultades para la actualización, prever en la ley el buen contribuyente y buen cumplimiento, un descuento que antes los bonaerenses teníamos y que fue quitado este año. Bueno, había para discutirlo, pero repito, me parece que el hecho de no tener presupuesto, no tener ley impositiva, no tener ley fiscal, genera un perjuicio más grande que el hecho de haberlo tenido, un presupuesto que era un presupuesto... Ahora, Matías, este año las tasas, a ver, no sé, pienso en el inmobiliario, urbano, en el rural, aumentaron muchísimo. O sea, seguir cargando también con más tasas, con más impuestos a los contribuyentes y plantear, como lo hizo el ministro Carlos Bianco, que no va a haber ningún tipo de ajuste en la provincia. No, pero, a ver, son dos cuestiones diferentes. Pero terminan en un mismo punto. No, pero digo, a ver, para dar claridad. La primera cuestión es, la ley impositiva del año 2024 nosotros no la acompañábamos. Creíamos que era muy gravosa y que le daba facultades discrecionales al gobernador para la actualización. ¿Sí? Que fue lo que sucedió. Y de hecho, hay productores rurales en Tandil que han conseguido un recurso de amparo para lo que fue el impuesto inmobiliario rural. Nosotros fuimos muy críticos de esa situación. Ahora bien, ¿qué había que hacer para modificar eso? Había que votar esta ley impositiva. Si este año no se vota esa ley impositiva, la que queda vigente es la del año anterior, con nuevas facultades para el gobernador de discrecionalidad. El gobernador se había autolimitado estableciendo un aumento que era el que establecía el gobierno nacional, una pauta máxima, que no había incremento en términos reales, era seguir la inflación y evitar el aumento del 2024.
y no se dio. Entonces, la verdad es que la ley impositiva es más gravosa al no votarse que si se hubiera votado, porque ahora, era la del 2024. Digo, esto es una cuestión que porque si no parece que se confunde, decir que no se votó y se evitó un aumento. No, al contrario, el aumento hubiera sido menor al que vamos a tener por no haberlo votado. ¿Vos crees? Nos vamos a acordar de esto que estás diciendo. Yo no lo creo. Igual, de todas formas, va a haber una sesión... Beatriz, digo, para aclararlo, no es que yo no lo creo, o yo lo creo. Es así, digo, el año 2024, la ley impositiva prevía un artículo que le daba facultades al gobernador para aumentar los impuestos prediales, los impuestos inmobiliarios, sobre una actualización, que es la tasa del descuento del Banco Provincia multiplicado por 2. Eso era un disparate, por eso nosotros no lo acompañamos el año pasado. Ahora, esta prevía un incremento por debajo de la pauta inflacionaria y romper con esa facultad que tenía. Entonces, al no votarse, vuelve a estar vigente la facultad que tenía para el año 2024. Matías, en definitiva, un perjuicio para los contribuyentes. ¿Cuánto hay de cierto en que tuvo también mucha oposición dentro del mismo bloque de Unión por la Patria? No, a ver, yo lo desconozco, uno no participa de las... No, pero ustedes seguramente, bueno, estando ahí... Sí, a ver, uno se escuchan, pero es lo mismo que uno puede advertir, que había diferencias en cuanto a cuál iba a ser la partida a incorporar para un fondo para los intendentes, un fondo de seguridad para los municipios, un fondo de obras para los municipios. Había una diferencia importante entre los diferentes sectores que conforman el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, y también había una diferencia en cuanto al destino del endeudamiento. Había un planteo que una parte de ese endeudamiento tenía que ser más grande para poder destinar fondos a los municipios. Sí existían esas diferencias. Ahora, ¿qué tan importantes fueron esas diferencias que hicieron caer el presupuesto? Bueno, no, yo hasta ahí lo desconozco. Digo, uno cree que en determinado momento las diferencias esas se debieran saldar, y uno aspiraba que, repito, nosotros creemos que la provincia tiene que tener presupuesto, lo mismo que creo a nivel nacional. La diferencia es que a nivel nacional hubo una decisión del presidente de no tener presupuesto para tener absoluta discrecionalidad en el gasto. Ayer hablábamos con el intendente y le preguntábamos a ver si se siente como más cerca, porque el bloque de Unión por la Patria acompañó el presupuesto acá. También algo que fue como un dato, ¿no? Llamativo. ¿Se sienten más cerca del peronismo que de otros espacios hoy por hoy? O por lo menos tu espacio dentro del radicalismo. Cuando uno ocupa determinados lugares legislativos, tiene que actuar con responsabilidad. Y en el hecho del presupuesto, que es la definición del Ejecutivo de cuál es su plan de gobierno, uno puede tener diferentes miradas, tratar de hacer un aporte, pero la realidad es que quien define cómo gastarlo y se autolimita y fija las prioridades, tiene que ser el Ejecutivo. En este caso, el Ejecutivo Municipal a través del intendente. Y yo valoro que Unión por la Patria, en Tandil, los concejales hayan acompañado ese presupuesto. Obviamente, históricamente no lo hacían, haciendo ¿no? aportes, poniendo su mirada. Lo mismo que estamos haciendo nosotros en la provincia de Buenos Aires. En nuestro caso, el año pasado no hubo presupuesto, este año el presupuesto estábamos para acompañarlo. Sobre la ley impositiva tenemos diferentes miradas, le planteábamos modificaciones, quitas y demás, pero eso hacia la responsabilidad, no tiene que ver con un acercamiento. Seguramente el 2025, que será un año electoral, nos va a encontrar en veredas diferentes y bien opuestas y con propuestas diferentes para la ciudadanía, pero eso no quita que cada uno tenga la responsabilidad de ocupar el lugar que tiene que ocupar, porque si no parece que esto es una pelea constante. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a una discusión permanente, a los gritos, con malas formas, esto que yo llamo pirotecnia dialéctica, elegir que el otro que piensa distinto es un enemigo. La verdad que la línea que se baja desde lo nacional es eso, y obviamente el gobernador tampoco ha ayudado. Me parece que en esto somos un poco rehenes todos los bonaerenses de quedar en el medio de una pelea a los gritos entre provincia y nación, y no está bueno. Entonces yo siempre apuesto al consenso, al diálogo, a encontrar diagonales que nos encuentren juntos, porque en definitiva, si podemos encontrar puntos en común, los que se van a beneficiar van a ser los ciudadanos. Si nosotros podemos encontrar miradas
para coincidir en cuáles debieran ser las prioridades que tiene que tener la ciudad o la provincia, los que más se van a beneficiar no son un espacio político u otro, los que se benefician son los ciudadanos. Y bueno, la gente de IOMA no te va a decir lo mismo, ¿no? Los afiliados a IOMA no te van a decir lo mismo. Bueno, todo el año los hemos escuchado, Matías, desde acá. Puntualmente entre las modificaciones que nosotros planteábamos al presupuesto tenía que ver con que IOMA sea autárquico. Fuimos el bloque que presentó una modificación a la ley que regula y que establece al instituto, y nosotros planteábamos una serie de modificaciones. Por un lado, el manejo de los fondos por parte del instituto y no del Ministerio de Economía, y una autarquía. Fuimos claramente, cuando nosotros decimos en el presupuesto no coincidimos las prioridades, tiene que ver con eso. Pero repito, la diferencia entre no tener presupuesto y tenerla es tan grande que a uno obliga a tener que acompañar un presupuesto que ya se limita. Después tenemos que trabajar para buscar esas prioridades que para mí tenían que ver con cuestiones esenciales como son la salud pública, IOMA, las rutas. Hoy las rutas han sido abandonadas por el gobierno nacional, y la provincia no le está destinando los fondos para el mantenimiento suficiente. Lo vemos, hay que cruzar la ruta 226 y vemos dónde estaban los pastos. Tuvo que tomar una decisión el intendente que no le corresponde, y seguramente ese gasto va a ser observado por el Tribunal de Cuentas porque es responsabilidad del gobierno nacional para cortar los pastos. Tan sencillo como eso. Se olvidaron de que existen este tipo de cuestiones. Matías, para cerrar, dijo el gobernador que no van a quebrar la provincia, términos así usó. ¿Vos creés que es para tanto esto? No, yo creo que tiene que ver con estos extremos y discusiones esta pirotecnia, decís, dialéctica en todo caso. Van al extremo, me parece que no vamos a llegar a una situación de semejante envergadura. Creo, es más, nosotros a partir de la semana que viene yo voy a estar en La Plata tratando esto asumimos el compromiso, caída la sesión el viernes pasado. Sí, va a haber otra, ¿no? Para los primeros días de enero. ¿Cómo? ¿No va a haber otra sesión? No, en principio nosotros tuvimos 2 sesiones que se cayeron a las 3, 4 de la mañana, los últimos 2 viernes, y caída la segunda el viernes 27, se acercaron a la legislatura el ministro de Economía López, Cato Podi, ministro de Obras Públicas, y Agustina Vila, para establecer una hoja de ruta. En esa hoja de ruta dijimos que a partir del día 7 de enero, la semana que viene, nos vamos a encontrar en La Plata para encontrar los puntos en común que permitan tener presupuesto, que discutamos el endeudamiento y las reformas necesarias para que sea votada la ley impositiva y fiscal. Algunos decían, y ya para cerrar, Matías, que algunos decían, algunos analistas decían, y bueno, es la devolución que le hace el espacio de Cristina Fernández de Kirchner por el tema del desdoblamiento de las elecciones. Bueno, en la realidad es desdoblar las elecciones no tenés presupuesto. No lo voy a discutir eso. Lo cierto es que a la hora de votar los votos que se necesitaban no eran eso, porque se necesitan los dos tercios en el Senado y el bloque, digamos, si quieren, más cercano a Cristina, que sería la Cámpora. E incluso el masismo estaban sentados y votando, pero no les alcanzaban con esos votos. Hoy no tienen una mayoría como para definir, como para poder cerrarlo, entonces necesitan los consensos, que son los consensos de los cuales te hablaba, y en estos momentos me parece que la política necesita más diálogo, más consenso, y llegar a punto común. Esto que a vos te sorprendía que sucedió en Tandil, que Unión por la Patria acompaña al intendente, para mí eso es la buena política, porque nos beneficiamos todos los tandilenses. Ahí está. Matías, te agradecemos muchísimo. Vamos a volver a hablar seguramente con mucho más tranquilidad. El año que viene es un año de elecciones, así que, con lo que ello conlleva, ¿no? Con toda la actividad que eso conlleva. Te agradecemos mucho, y por haber estado todo el año predispuesto también a hablar con la radio del Eco de Tandil. No, gracias a ustedes.